Te alabamos, Padre, porque tú eres bueno y lo que estás haciendo, tu misericordia es. Resucitaste, hoy puedo vivir, de nuevo nacer. Cuando amaste al mundo, Dios, cuando te quiero agradecer. Gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria a Dios. Gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria a Dios. Gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso eres. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso eres. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso eres. oh Señor. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano.
Agradecemos al Señor y a cada uno por este tiempo que hemos tenido aquí, todas estas participaciones, pero no queremos irnos sin antes tener un poco también de la palabra del Señor, porque todo lo que hemos hecho es conforme a la Escritura. Voy a traer como si fuera una reflexión, no me voy a extender tanto, cuando predico son 2 horas, una reflexión me toma 1 hora, así es que voy a ser bastante breve con ustedes. Hay 3 acontecimientos, 3 eventos que podemos llamarlo sobrenaturales. Y cuando decimos que algo es sobrenatural, lo que estamos queriendo decir es que va más allá de lo que es la fuerza, el poder o la capacidad humana. Es sobrehumano, es sobrenatural, va más allá de lo que es el orden natural de las cosas que suceden o acontecen sobre la tierra. Y esas 3 cosas que nos habla la palabra de Dios, la primera se encuentra en Génesis capítulo 7, dice que de repente Dios le manda a Noé que construya un arca porque venía algo grande para la tierra, y es lo que se conoce como el diluvio. El diluvio fue un evento sobrenatural que sucedió en esta tierra, donde las aguas cubrieron la tierra entera. El segundo evento o acontecimiento sobrenatural sucedió en Éxodo capítulo 14, cuando Dios saca al pueblo de Egipto y le da instrucciones a Moisés por la ruta que tenía que atravesar. Y cuando se encuentran frente al mar, un inmenso mar, el Mar Rojo, era imposible de atravesar. Pero Dios le da orden a Moisés: levanta tu vara, levanta tu mano, y el mar se va a abrir en 2. Y milagrosamente aquel mar se abrió en 2 y pudo pasar todo el pueblo por seco. Y eso es un evento sobrenatural que ningún ser humano ni ninguna otra cosa que podamos llamar sobre la tierra lo pueda lograr. Y el tercer evento sobrenatural, el tercer evento que va más allá de lo que es cualquier fuerza o poder humano, es lo que sucedió luego en Josué capítulo 3. Y es cuando el pueblo de Dios estaba listo para entrar a la tierra prometida. Y es ahí donde había que cruzar el río Jordán, un río muy caudaloso, y que durante ese tiempo sus aguas se desbordaban. Sin embargo, Dios le dio instrucciones a Josué: entren los levitas junto con el arca, y tan pronto pongan el pie sobre el agua, las aguas se van a detener. Y milagrosamente, cuando los levitas tocaron el agua, dice que se detuvo ese río más arriba y los israelitas pasaron en seco. Hay 3 eventos también sobrenaturales que podemos destacar en la vida de Jesucristo. El primero de ellos fue su encarnación. El nacimiento de Cristo fue un nacimiento sobrenatural. Dice la Escritura que Dios Padre envió a su Hijo con una misión a esta tierra, pero Él tenía que nacer de una virgen, y milagrosamente el Padre, por medio del Espíritu Santo, tomó a Dios en su segunda persona de Hijo y lo colocó dentro del vientre de una mujer llamada María. Y es ahí donde hizo todo lo que era necesario para que ese Hijo pudiera nacer totalmente humano. Fue un milagro, algo sobrenatural que sucedió. Dios, siendo Dios en su segunda persona, encarnándose, tomando cuerpo de ser humano, y asimismo pasar por todo el proceso de lo que tiene que pasar un ser humano para poder nacer en esta tierra. Dios tomó una mujer joven, doncella,
virgen para poder traer a su hijo a este mundo. Fue un nacimiento sobrenatural, que siendo Dios, se hizo ser humano y tuvo toda la esencia y toda la naturaleza que tiene el ser humano, pero sin dejar la esencia de toda la naturaleza divina de lo que es Dios. Así es que dentro de ese nacimiento, esa encarnación, fue un evento sobrenatural. Dice la Escritura en Lucas capítulo 2 que huestes de ángeles, huestes celestiales, cientos, millares de ángeles presenciaron ese nacimiento y cubrieron todo el área donde estaba allí naciendo él. Y dice que comenzaron a alabar y glorificar el nombre del Señor, anunciando que había venido a la tierra el Salvador del mundo. Y es ahí donde podemos ver esa grandeza de Dios en ese evento sobrenatural. No solamente eso, dice en Mateo capítulo 2, que unos sabios miraron al cielo y una estrella estaba alumbrando, brillando, trayendo el mensaje de que había ya nacido el Rey de Israel. Y es ahí lo grande y sobrenatural de las cosas que hace Dios. No solamente Dios interviene en esas cosas sobrenaturales, sino que la misma creación participa de eso sobrenatural. La muerte de Cristo fue el otro evento en su vida que fue un acto sobrenatural. Esa muerte de Cristo en la cruz, pero no fue la muerte de Cristo en la cruz lo que se llama sobrenatural, sino porque los mismos romanos llegaban a crucificar. Ese era su método de ellos, dar sentencia de muerte a aquellos que eran malhechores, a aquellos que eran ladrones, a aquellos que eran asesinos. Esa era la manera en la cual los romanos daban sentencia de muerte, poniéndolos en una cruz, crucificándolos ahí. Antes de Cristo ya ellos practicaban este método. Durante Cristo también lo practicaron, y después de Cristo, 300 años después de Cristo, seguían usando el mismo método. Pero ¿qué es lo sobrenatural de la muerte de Cristo en la cruz? Porque en la cruz el Señor Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Y eso es lo grandioso de la muerte de Cristo. Eso es lo sobrenatural. Todos aquellos que morían en una cruz morían por una causa, por una sentencia. La única causa de Cristo fue decir la verdad. Fue decir la verdad, pero fue sentenciado para poder llevar a cabo la obra redentora en esa cruz del Calvario. Y eso es lo grandioso del Señor. Dice la Escritura en Isaías 53 que el Señor Dios cargó, puso sobre él el pecado de toda la humanidad, llevando la culpa de todo, para que todos ahora, creyendo en él, no se pierdan, mas tengan vida eterna. Poder tener la salvación en Cristo Jesús. Y dice la Escritura que nosotros ahora, él cargó nuestras enfermedades, él sufrió nuestros dolores, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga hemos nosotros sido curados. Esa es lo sobrenatural de la muerte de Cristo en la cruz. Fue un evento donde dice la Escritura en Mateo capítulo 27, que cuando Cristo estuvo allí colgado en esa cruz, lo colocaron a las 9 de la mañana. A las 6 de la mañana estaba siendo juzgado frente a Pilato. Estaba siendo maltratado, azotado, castigado.
pero a las 9 de la mañana fue colgado en la cruz. Pero ya a las 12 del mediodía, cuando más imponente está el sol, el calor, la luz del sol, de 12 a 3 de la tarde, dice que de repente se nubló todo. Dice que la tierra fue cubierta de tinieblas. La naturaleza nuevamente respondiendo a lo que estaba allí aconteciendo, a ese evento sobrenatural de la muerte de Cristo. ¿Por qué se llenó de tinieblas todo? Hay muchos que dicen que por un eclipse, otro porque quizás había otro fenómeno. Allí la naturaleza estaba reflejando el dolor, la angustia, la aflicción que estaba en aquella cruz, muriendo el creador de todas las cosas. El creador del cielo y el creador de la tierra estaban muriendo en aquella cruz. La naturaleza estaba manifestando su dolor. Pero dice que después que tuvo todas esas tinieblas, de 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, de repente Cristo en aquella cruz da su último suspiro, da su último aliento, y Él da un grito diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice que de repente allí hubo un gran temblor de tierra, que hasta las rocas se partían. La naturaleza respondiendo otra vez, dando un grito de dolor, dando un grito de sufrimiento, porque en aquella cruz había muerto el Redentor del mundo. La naturaleza responde a su Creador. He allí donde Cristo estaba, en esa agonía, en ese sufrimiento, y también entregando su vida por causa de toda la humanidad. Pero hubo otro evento sobrenatural, y es la resurrección de Jesucristo. Su nacimiento sobrenatural, su muerte sobrenatural, pero también tuvo su resurrección sobrenatural. Dice en la Escritura que el domingo en la mañana, cuando aún estaba oscuro, de repente hay un temblor nuevamente de la tierra, y un resplandor el cual cegó a aquellos guardias, soldados que estaban velando el sepulcro, y dice que cayeron como muertos, porque nadie puede resistir estar ante el resplandor y la presencia de Jesucristo. Amén. Y dice que allí cayeron como muertos, y de repente la tierra no solamente tembló, el sepulcro se abrió, y allí estaba la naturaleza, la tierra, ahora dando un grito, no un grito de desesperación, de dolor, de aflicción, de tristeza, sino dando un grito de victoria, porque el Rey Jesucristo se levantaba victorioso de los muertos. Eso es lo que la creación alaba y glorifica a su Creador. Y Cristo se levantó allí, no de la misma forma que fue sepultado, no de la misma manera que Él nació, no de la misma forma lo cual Él sufrió y padeció. Jesucristo se levantó allí, de aquel lugar, con un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, un cuerpo espiritual, el cual nos ha prometido en su palabra que nosotros tendremos un cuerpo semejante al de Jesucristo. Si hemos creído en Él, si le hemos recibido y tenemos nuestra fe en Él, nosotros resucitaremos como Él resucitó y tendremos un cuerpo nuevo semejante al de Cristo,
para que así mismo podamos seguir viviendo con Él por toda la eternidad. Ese es el cuerpo que vamos a tener. Eso es lo que nos espera si nosotros hemos creído y le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. Pero allí cuando Cristo resucita, dice la Escritura que venían las mujeres con María Magdalena, porque venían para untarle las especias que se untaban a los cuerpos de los que ya habían fallecido. Y para sorpresa de ella dice que cuando miraron, vieron la rueda, la tapa o la puerta del sepulcro estaba sellada y de repente estaba abierta, y cuando se asoman ya no estaba Cristo allí. Estaban los lienzos, estaba el sudario, estaba aquella sábana con la que lo cubrieron a Él, pero su cuerpo no estaba allí, porque la tumba quedó vacía. La tumba quedó vacía. Y la tumba sigue vacía porque ya Cristo no está en la tumba. Cristo está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Dale la gloria al Señor. Y dice que allí, cuando entonces Él se les apareció, Cristo dio evidencias de su resurrección, dio evidencias de su nueva vida. Un cuerpo que ya no está sujeto a ninguna de las leyes de la naturaleza. No está sujeto a ninguna ley de la gravedad, ni ninguna ley de la física. Es un cuerpo glorificado que se aparece y se desaparece. Y dice la Escritura que allí se le apareció a María Magdalena, se le apareció a las mujeres que habían ido al sepulcro. No solamente a ella, dice que también se le apareció a Pedro, exclusivamente a él. Quizás como a la hora del mediodía se le apareció a Pedro. Luego en la tarde, en Lucas 24, dice que se le apareció a unos discípulos, dos seguidores, no los apóstoles, dos seguidores del Señor durante su ministerio. Se les apareció porque iban hacia otra ciudad, hacia otro pueblo, hacia Emaús. Y Él se les apareció, y no solo se les apareció, dice que comió juntamente con ellos. Es un cuerpo que no tiene carne ni sangre, pero es un cuerpo que puede comer. Y ese es el cuerpo que vamos a tener con Cristo. Y no solamente comió con ellos, sino que dice que más durante la noche se le apareció a los otros discípulos. Y estuvo ahí con ellos. Y dice en Primera de Corintios, el capítulo 15, Pablo escribiendo, que se le apareció a más de 500 personas a la vez. Amén. Durante el tiempo que estuvo, los 40 días sobre la tierra. Y no solamente a él, especifica también Pablo diciendo, y se le apareció también a Jacobo. ¿Y quién era Jacobo? No fue Juan y Jacobo, que eran hermanos, no fue el discípulo de Jesucristo, el apóstol Jacobo, no. Jacobo era el medio hermano del Señor Jesucristo, el que escribió la epístola de Santiago. ¿Por qué especificó Pablo que también se le apareció a Jacobo? Porque los hermanos de Cristo no creían en Él. No creían en su ministerio. Y cuando el Señor se le presenta a Jacobo, Él tenía planes con Jacobo. Y cuando el Señor se le presenta a él, la vida de Jacobo cambió totalmente. Porque a todo aquel que se encuentra con Cristo no sigue siendo igual. Y Jacobo vino a ser el líder principal de las iglesias de Jerusalén. Y Pablo dice, y como a un abortivo, yo el más pequeño, el más indigno de todos, se me apareció a mí también. Aquel que perseguía la iglesia, ahora se había encontrado con el dueño, salvador de la iglesia. Y la vida de Pablo cambió también totalmente. ¿Cuántas vidas más
se han encontrado con Jesucristo. Mi vida se encontró con Cristo. La vida de ustedes se encontró con Jesucristo. Todo aquel que le sirve a Jesucristo es porque tuvo un encuentro con Jesucristo, con el Cristo resucitado, el Cristo glorificado. Y es ahí donde sigue habiendo más y más que siguen creyendo. No tuvimos que tener un encuentro ahí directamente, literalmente con el Señor. Aquellos que estuvieron en ese tiempo lo pudieron ver directamente y ellos dieron testimonio, dieron fe de haber visto a Cristo resucitado. Por eso estuvieron dispuestos ahora a ser azotados, a ser apresados, a ser perseguidos, a aún morir por causa del nombre de Cristo. Porque Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Y está vivo para glorificar su nombre y poder manifestar su gloria sobre toda la tierra. Aleluya. Y es la parte donde todos aquellos que se escondían por miedo a ser muertos, por miedo a ser capturados, ahora hablaban con denuedo la palabra de Dios, porque habían visto al Cristo resucitado. Cuando nosotros tenemos ese encuentro con Él, verdadero encuentro, no vamos a temer tener que hablar con alguien. No vamos a temer tener que decir que soy un seguidor de Cristo, que soy un servidor de Cristo. Porque con Cristo finalmente es que estaremos por toda la eternidad. No hay que tener temor, no hay que tener vergüenza, no importa cuánta persecución, porque aunque muramos en esta tierra, tenemos nuestra vida con Cristo allá arriba en los cielos. Y así Cristo se apareció. Pero hay un dato muy importante en la Escritura. Hay un dato que fue registrado. Y es importante cuando hay cosas que tienen, que fueron un acontecimiento que se escribió. Y todo lo que está escrito hoy en la Escritura es con propósitos divinos. Dice la palabra ahí en Mateo capítulo 28, que cuando vieron la tumba vacía, María Magdalena se había quedado, en Juan 20, María Magdalena se había quedado sola, allí llorando, porque ella amó de corazón verdadero al Señor, y fue una sierva de Él, fue una seguidora de Jesucristo fiel. Y dice que cuando llegaron y vieron la tumba vacía, las demás mujeres se fueron, porque los ángeles indicaron que ya no estaba allí. Pero María se quedó allí. Estaba más que agradecida al Señor por lo que el Señor hizo en su vida. Y dice que estando allí, de repente Cristo se aparece y le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella no podía entender todavía. Y dice la Escritura que aún los mismos discípulos del Señor no habían podido entender que Él había dicho que iba a morir, pero que se iba a levantar al tercer día. Y ella allí pensando que ese era el hortelano, el jardinero, el que daba el mantenimiento a los sepulcros, al cementerio, le dice: Señor, dime dónde lo has puesto. Dime dónde lo has puesto para ella ir a buscarlo. Y cuando el Señor le dice: María, la llama por su nombre, ahí ella da la vuelta y le dice: Raboni. Cristo nos conoce por nuestro nombre a cada uno. Él sabe nuestro nombre. Pero hay un nombre nuevo que no está preparado para estar con Cristo en los cielos. Y hay un nombre nuevo que nos va a dar. Pero nuestro nombre terrenal, Él también lo conoce. Lo que hay que ser perceptible a la voz del Señor. Cuando nos habla y cuando nos llama. Cuando le dijo María, ahí ella reaccionó.
y vio que era el Señor. Y le dice Raboni. ¿Qué significa Raboni? Rabí es el nombre que se le da a un maestro, cualquier maestro que era de la palabra, de la escritura, se le llamaba Rabí. Pero cuando dice Raboni, dentro de lo que era el significado de esa palabra, se dice que va más allá, algo exclusivo. Es como decir mi maestro, que es algo que va más personal que un maestro común y corriente. Este es mi maestro, este es el cual yo escucho y a ese yo obedezco. Y cuando ella dice Raboni, estaba reconociéndolo que ese era el verdadero maestro de ella. Y cuando ella del entusiasmo ve al Señor, se le trata de tirar a los pies para abrazarlo. Y él le dice, no me toques, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Este pasaje aún no se ha podido definir exactamente lo que significó, pero está escrito ahí, está escrito en la palabra. ¿Qué quiso decir el Señor, no me toques? Cuando un instante después estaba con los demás y todos lo tocaron y todos lo adoraron y todos lo abrazaron. Pero ¿por qué le dijo a María, no me toques? Pero hay que ver las palabras que dice, aún no he subido a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Por un instante, de acuerdo a las palabras que da Cristo, aunque le dice no me toque, porque no he subido a mi Padre, el Señor vino con una misión de parte del Padre Celestial. El Señor vino con una misión sobre esta tierra. Él vino encomendado a realizar una labor, una tarea. Y esa labor y tarea era poder vencer el pecado en su propia carne y poder morir por los pecados de la humanidad. Y que luego iba a resucitar. Y esa era la encomienda, esa era la misión principal que tenía Cristo sobre esta tierra. Y con esas instrucciones Él vino desde el cielo. Ahora que había completado su obra, ahora que había muerto perfectamente en la cruz, y ahora que había resucitado de los muertos, ahora se tenía que presentar al Padre. Es como cuando en un país se envía o el presidente o un alto dignatario envía a un representante a otro país, o un soldado es enviado a una misión y tiene que hacer una labor, tiene que llevar a cabo unas tareas, y cuando termina las tareas tiene que regresar y dar cuenta de lo que hizo, tiene que dar un reporte de lo que sucedió. Así Cristo tenía que presentarse al Padre y dar un reporte de lo que Él había hecho aquí en la tierra. Por eso le dice a María, no me toques, porque todavía no he ido a cumplir mi próxima misión. Tenía que presentarse ante el Padre, porque iba a estar 40 días más sobre la tierra. Y Él tenía que reportar aquella obra que había completado aquí. Y es como uno se puede imaginar ese momento, cuando Cristo en unos instantes, así, en asunto de nada, porque Él no está en el tiempo como nosotros estamos en el tiempo. Y Cristo se tenía que presentar al Padre. Y cuando uno se pone a pensar en eso, ¿cómo sería ese momento? Cuando Cristo se presenta ante el Padre. Cuando Cristo sube ahí al cielo y llega para dar cuenta de lo que hizo aquí en la tierra. Y es de imaginarse uno
y comenzar a soñar o tal vez a pensar cómo sería ese momento cuando Cristo, luego que resucita y se presenta para dar evidencia a los que estaban allí, que no fue que se los robaron, ni fue que hicieron otra cosa con su cuerpo, sino para que vieran que Él había resucitado. Por eso le dice a las mujeres, los ángeles le dicen, vayan y hablen y digan que Él ha resucitado. Y le dice a María para que se calmara y no siguiera en ese sufrimiento. Aquí estoy resucitado, pero todavía no me toques, porque tengo una misión que cumplir primero. Me tengo que presentar ante mi Padre. Y es de imaginarnos cuando en ese momento Cristo sube y llega allá, y llega hasta el palacio celestial, y llega hasta el templo donde está el Padre sentado. Y es como imaginarnos cuando Él empieza a hacer esa entrada, y hay ángeles a un lado y ángeles a otro lado. Y así como Cristo cuando entró en su entrada triunfal a Jerusalén, y la gente lo aclamaba, la gente lo vitoreaba, la gente lo alababa, porque venía el Rey de Israel entrando a Jerusalén, y la gente esperando las grandes hazañas que Él iba a hacer, lo aclamaban. De la misma forma, es de imaginarnos cuando Cristo entra allá arriba a los cielos y comienza a caminar por todo aquel pasillo, por toda aquella alfombra. Los artistas, cuando hacen sus desfiles, y sobre todo en Hollywood, caminan por una alfombra roja, luciendo sus galas. Pero no hay mejor alfombra que la que Cristo entró allá arriba en los cielos. No una alfombra roja por el color, sino una alfombra roja teñida con la sangre del Cordero. Y es de imaginarlo cuando Cristo está haciendo esa entrada. Y ángeles a un lado y ángeles a otro lado, vitoreando y aclamando y alabando a aquel que salió victorioso de la cruz y salió victorioso del sepulcro. Y todos aclamando. Y es de imaginarnos cuando Cristo está entrando y va con su frente en alto, y el Padre allá sentado en su trono mirando a su Hijo. Y cuando Cristo va acercándose al Padre, se para frente al Padre, y el Padre lo mira, y Cristo lo mira, y muestra una sonrisa, diciendo: Padre, la obra que me diste la he cumplido. Y ahí donde podemos ver que el Padre, alegre y contento con aquel Hijo que cumplió su misión y trajo la salvación a la humanidad. Es de imaginarnos que ahí el Padre toma la corona, camina hacia el frente, se la coloca al Hijo, le levanta la mano derecha y lo declara Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Rey de Reyes y Señor de Señores. Aclamando a aquel que vive y vive por los siglos de los siglos. Esa es la misma experiencia. Ese es el mismo recibimiento que nosotros tendremos un día cuando lleguemos allá arriba a los cielos y Cristo nos reciba con sus brazos abiertos y nos levante la mano derecha, no para declararnos Rey de Reyes y Señor de Señores, sino para declararnos victoriosos, porque vencimos aquí en la tierra, aceptándolo a Él, recibiéndolo a Él, y porque son bienaventurados aquellos que no lo vieron, pero sí hemos creído en Él. Amén. Y por eso le damos la gloria y la honra al Señor, porque aunque nosotros no lo vimos, no tuvimos el privilegio que tuvieron aquellos que estuvieron con Él, pero nosotros hemos creído en Él
y ahora Él vive en cada uno de nosotros y declararemos la gloria y la honra al Señor, aún en esta tierra, pero sobre todo cuando estemos allá en gloria con nuestro Señor Jesucristo. Démosle la gloria al Señor y algún día vamos a clamar frente a frente a nuestro Dios. Vamos a estar de pie todos y así mismo vamos a tener este cántico. Y mientras lo cantamos, si de alguna manera el Señor ha hablado hoy a tu corazón y tú has entendido su llamado, has entendido lo que Él quiere hacer contigo, te voy a pedir que pases aquí adelante. Pasa aquí adelante y deja que Cristo hoy haga una resurrección en tu vida. Que es no solamente una entrada, sino que tú tengas una verdadera resurrección, una nueva vida en Cristo Jesús. Vamos a cantarlo todo. Dale la gloria al que vive. Deja que Él haga un cambio que Él quiere hacer. Permítele a Él que su poder sobrenatural venga sobre